¿Qué tal familia, amigos, amigas? Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Hoy vamos a tocar un tema que se titula Caminando con Dios. Conocíamos, ¿verdad? En los videos anteriores aprendimos cómo platicar con Dios, aprendimos a escuchar la voz de Dios, aprendimos que podemos tener un nuevo nacimiento espiritual a través, ¿verdad? Del conocimiento de Dios, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Al decir Dios me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, ¿verdad? Es un Dios, el único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Hoy vas a tocar este tema. Te voy a leer una palabra que viene en la primera carta del apóstol Juan. Él se dice que fue uno de los apóstoles más jóvenes de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él escribe esta carta, pues ya tiene un tiempo, unos años de experiencia, pues de un diario caminar con Dios, ¿verdad? Y él nos comparte esto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Dice así, a partir del verso 1 dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Jesucristo anduvo. Bueno, estamos escuchando la experiencia y los consejos del apóstol Juan, uno de los más jóvenes, ¿verdad? Que empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya lleva unos años de un diario caminar con Dios y nos comparte, pero nos habla, hijitos. Recordemos que estamos leyendo la palabra de Dios. Realmente quien escribió las palabras fue el apóstol Juan, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces quien nos está hablando es Dios mismo, ¿verdad? Acabamos de ver que el Espíritu, el Hijo y el Padre uno son. Entonces Dios nos está hablando. Fíjate con qué cariño, con qué amor, con qué ternura te habla Dios y te dice, hijito, ¿verdad? Nos dice, hijitos míos. O sea que somos de Dios. ¿Verdad? Nos habla de esa intimidad que Él nos tiene en su corazón, Él nos tiene en el hueco de su mano. Y de verdad, familia, amigos, amigas, créanlo, Dios los tiene en su corazón y están en el hueco de la mano de Dios. Y así nos dice el Señor, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Fíjate, el Señor Jesucristo nos dice que Él dejó su palabra escrita ciertamente para conocerle, ¿verdad? Esa es la principal razón, Él quiere que le conozcamos. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Parte de ese conocimiento es que Dios quiere que nosotros no pequemos. Ciertamente Él sabe que vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Veíamos en los videos anteriores que vivíamos en tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y debemos de andar como hijos de luz, ¿verdad? ¿Cómo saber qué es pecado? ¿Qué es lo que ofende a Dios? Conociendo su palabra, ¿verdad? Y eso lo vimos en los videos anteriores. Yo te quiero invitar a que los escuches, a que los compartas. Recordemos que estos videos se hacen pues para gente que quiere conocer de Dios, que quiere aprender a platicar con Dios, que está aprendiendo a escuchar la voz de Dios y que bueno, hoy vamos a aprender cómo caminar con Dios, ¿verdad? Caminando con Dios. Y bueno, aquí nos dice el Señor, y si alguno hubiere pecado, o sea, el Señor ciertamente quiere que no pequemos. Bueno, pero ¿qué pasa si ya pecamos? Aquí nos lo dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, o sea, para con Dios, para con el Todopoderoso. Y nos dice a Jesucristo el justo. Fíjate, nos dice, mi voluntad es que no peques, pero si ya pecaste, no te preocupes, tienes un abogado que intercede ante el Padre. El Padre es el soberano, es al que le vamos a rendir cuentas. Nos dice, tenemos un abogado y este abogado es Jesucristo el justo. ¿Por qué lo llama el justo? Recordemos, si viste el video anterior de cómo tener un nacimiento espiritual, ¿verdad? Es la pregunta más importante de tu vida, perdón. El video de la pregunta más importante de tu vida nos habla, ¿verdad? Que delante de Dios estamos muertos espiritualmente, pero a través del Señor Jesucristo, a través de la obra redentora que Él hizo en la cruz, ahora tenemos un nacimiento espiritual y hemos sido justificados delante de Dios por la sangre de Jesucristo, de tal manera que ya no vamos a ser condenados
por nuestros pecados, sino vamos a ser, así que analizados bajo la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Es conforme vamos a ser juzgados. Creemos en Jesucristo, ciertamente tendremos vida eterna. Si no creemos en Jesucristo, como lo dice su palabra, no tendremos vida eterna, sino que la ira del juicio de Dios estará sobre nosotros. Bueno, pero ¿qué pasa? Regresemos. ¿Qué pasa si ya pecamos? Bueno, nos dice, no te preocupes, recuerda que tienes a Jesucristo el justo. Él fue el que pagó el precio por tus pecados en esa cruz, ¿verdad? Y seguimos leyendo. En el verso 2 nos dice, Él es el sacrificio por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate, nos dice, no te apoyes en tu propia justicia, apóyate en la justicia de Jesucristo. Él fue quien murió por ti, por tus pecados y por los pecados de todo el mundo. Seguimos leyendo en el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ciertamente, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tener un verdadero arrepentimiento, confesándole a Dios que no somos justos, que nos equivocamos, que pecamos, Dios nos limpió de todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero ahora nos dice, quiero que me conozcan. Dios dice, quiero que me conozcan. Yo quiero que aprendan a no pecar. Y si llegan a pecar, no se preocupen, ¿verdad? Agárrense, tómense del sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Confiesen sus pecados. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Dios quiere, amigos, amigas, familia, Dios quiere que aprendamos a conocer que Él es un Dios de amor, que si nos equivocamos y pecamos, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero también la invitación es, ya no peques, deliberadamente ya no peques. Quizá en otro tiempo, por tu ignorancia, ¿verdad? Por desconocimiento, pecabas, pero ahora has sido limpiado por la sangre de Cristo. Dice Dios, yo te invito a que no peques, ¿verdad? Pero si sigues pecando, agárrate del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Confiesa tus pecados y como lo dice el capítulo anterior, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el secreto, amigo, amiga, familia, ahí está el secreto. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, le pedimos perdón, Él nos limpia de nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad. De tal manera que nos da la fuerza, la fortaleza para que dejemos de pecar. Cada vez va a ser menos pecado, menos pecado, menos pecado, hasta que llegue en un momento en nuestra vida que el pecado ya no sea común. Ciertamente vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir pecando, pero cada vez va a ser menos en la medida que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Ni cuenta te vas a dar cuando eso suceda. Seguimos leyendo, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 2, verso 4, nos dice el Señor Jesucristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Esto qué significa? Que si nosotros decimos que conocemos a Dios, no, yo estoy bien con Dios. No, si yo tengo a Dios en mi corazón, pero pecamos, dice, el que dice que conoce a Dios, pero vive en una vida de pecado, ese es un mentiroso. Así lo dice Dios en su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él, fíjate. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios. No, yo estoy bien con Dios. Pero si el pecado es una práctica en nuestra vida, si es algo común, aquí Dios nos dice, eres un mentiroso, no me conoces, porque eres un hombre pecador. Pero aquí nos dice la bendita respuesta, ¿verdad? La bendita solución nos dice, y la verdad no está en él. Es un hombre mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él lo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir a Dios el Padre si no es a través de mí.
De tal manera que el que dice, yo le conozco, que yo conozco a Dios, pero su vida se caracteriza por estar en pecado, no conoce a Dios porque Jesucristo no está en él. Es lo que nos está diciendo este verso. La verdad no está en él. Jesucristo no está en él. No naciste de nuevo o todavía no tienes un nacimiento espiritual. Yo te invito, amigo, amiga, si es la primera vez que nos visitas, busca nuestro video en nuestro canal Conociendo a Dios, busca el video de la pregunta más importante de tu vida. Ahí vas a aprender cómo tener un nuevo nacimiento espiritual y cómo tu vida va a cambiar a partir del momento en que conozcas a nuestro Señor Jesucristo de una forma personal e íntima. Seguimos leyendo en el verso 5, nos dice, pero el que guarda su palabra, o sea, el que guarda las enseñanzas de Dios, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquellos que vamos conociendo a Dios, día con día nos vamos acercando, vamos leyendo un poco la palabra de Dios, vamos conociendo, vamos aprendiendo que Dios quiere que dejemos de pecar, ¿verdad? Que nos quiere llevar a nuevos pastos, que nos quiere llevar a una vida abundante. Vamos conociendo a Dios, dice, en estos verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa esto? Dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Fíjate, hace un momento veíamos que el que dice que conoce a Dios, pero vive una vida de pecado es un mentiroso y que Jesucristo no vive en él. Pero aquí nos dice, pero el que guarda sus palabras, el que conoce a Dios, el que va aprendiendo cómo dejar de pecar, el que camina con Dios, dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y sabemos que estamos en él. O sea, en esto sabemos que estamos caminando con Dios, que vamos platicando con Dios día con día, que vamos teniendo una relación personal con Dios día con día. En pocas palabras, en esto sabemos que Jesucristo vive en nosotros, cuando conocemos lo que a Dios le desagrada y lo vamos dejando de hacer. Seguimos leyendo en el verso 6, dice, el que dice que permanece en Dios debe andar como Dios anduvo. Fíjate, nos habla de una permanencia. Por eso es importante empezar a leer poco a poco la palabra de Dios. Yo te invito, si no has tenido una experiencia, ¿verdad?, con respecto a cómo leer la palabra de Dios, que empieces a leer por esta primera carta del apóstol Juan. Es una carta que está escrita para los nuevos creyentes, ¿verdad? Son 5 capítulos. Si tienes oportunidad, léelos en una sentada, ¿verdad? 15 minutos, aproximadamente 20 minutos te va a tomar. Y después empieza a leer a partir del Nuevo Testamento, los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando tú termines de leer el primer evangelio, que es el de Mateo, y que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de dónde viene, cómo fue que nació, y nos habla de muchos milagros, de muchas cosas que el Señor Jesucristo, mira, el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Lee uno al día. Yo te invito a que leas un capítulo al día. Te va a tomar 28 días, más estos 5 días de la primera carta del apóstol Juan, entonces ya es poquito más de un mes, ¿verdad? Un mes con 3 días. Bueno, cuando tú termines de leer la carta del apóstol Juan y luego termines de leer el Evangelio de Mateo, yo te aseguro que cuando termines de leer ese libro, te vas a dar cuenta que ya estás caminando con Dios. Eso es caminar con Dios, conocerlo a través de su palabra, pedirle a Dios en oración que nos ayude a poner en práctica eso que aprendimos y te vas a dar cuenta cómo de aquí, en un mes, un poquito más, tu vida va a empezar a cambiar. Y lo que tú no has podido hacer en todos estos años de tu vida, yo no sé cuántos años tendrás ahorita, quizá eres joven, quizá eres de mediana edad o quizá ya eres una persona de la tercera edad, lo que tú no has podido hacer en todos estos años de tu vida, Dios va a hacer más en 3 meses. De verdad te lo digo en el nombre de Jesús. Dios va a hacer más en tu vida en 3 meses de lo que tú has podido hacer en todos estos años. Porque ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque has tenido un nacimiento espiritual, porque ahora el Espíritu de Dios te acompaña, porque ahora la palabra de Dios te guía y te lleva adelante. No estamos solos, por eso estamos seguros y convencidos que Dios va a empezar a transformar tu vida en la medida en que lo vayas conociendo. Y vas a empezar a disfrutar tu vida, porque Él dice en su palabra, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces te invitamos a que leas la palabra de Dios. Recuerda, lee la primera carta del apóstol Juan, son 5 capítulos, te va a tomar como 15, 20 minutos, y después un capítulo al día que leas de Mateo, wow, tu vida va a cambiar realmente de una forma extraordinaria. Seguimos leyendo. En el verso 6 nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, Dios quiere que aprendamos a conocerle para que aprendamos a vivir como Jesucristo anduvo en esta tierra. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Bueno, el libro de Mateo nos explica desde su nacimiento y cómo fue él creciendo y lo que Dios hizo a través de él, más bien lo que Dios hizo también en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque sabemos que el Padre y el Hijo uno son. Entonces, nos dice, ¿verdad? En el verso 7, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjate, el apóstol Juan nos habla de un mandamiento nuevo, pero dice, realmente no es un mandamiento nuevo, es el que siempre han escuchado, el que toda la vida han escuchado. Aún antes de conocer de Dios, ciertamente habías escuchado esto. Y aquí nos lo dice, sin embargo, sí es un mandamiento nuevo, porque es verdadero en Jesucristo y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Fíjense, las tinieblas van pasando. Si tú crees que tu vida estaba en tinieblas o está en tinieblas, hoy Dios te dice, las tinieblas van pasando, la luz se acerca. Hace 8 días veíamos que Dios dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y es como una lumbrera que guía mi camino, ¿verdad? Está llegando la luz a tu vida, ciertamente. Yo te invito a que confíes, espera, porque Dios está obrando a tu favor. Confía en Él, espera en Él y Dios va a hacer aquello que tú tanto anhelas y que tanto necesitas. En el nombre de Jesucristo. Seguimos leyendo, dice el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjate, Dios nos está diciendo, ten cuidado, no creas que porque ya tienes un nacimiento espiritual y porque ya me estás conociendo, ya estás en la luz. Aquí nos dice, ¿cómo saber si estamos en la luz o no? Nos dice, todo aquel que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aguas, no te engañes, ¿verdad? Nos dice, está todavía en tinieblas. Así podemos hacer como que una comparación, bueno, ¿cómo está mi vida? A partir de ahora que me he estado acercando a Dios, que he aprendido cómo platicar con Dios, que he aprendido a escuchar la voz de Dios, bueno, ahorita estoy aprendiendo a caminar con Dios. ¿Cómo está mi vida? Aquí Dios nos dice, ¿verdad? Si aborreces a tu hermano, si aborreces a tu vecino, si aborreces a tu patrón, si aborreces a alguien cercano a ti, no estás en luz, estás en tinieblas, no te engañes. Pero bueno, tampoco es para sentirnos mal, tampoco es para condenarnos, porque estamos aprendiendo a caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Acabamos de leer que nos ha dado un nuevo mandamiento, que siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Y vamos a leer, nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. La invitación de Dios es, ama a tu hermano, a tu hermana, a tus seres queridos, a tus seres cercanos, ¿verdad? Ciertamente hay gente muy difícil de amar, pero bueno, Dios no nos dice que tenemos que sentir el amor, pero sí podemos demostrar amor. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? No se trata de sentir amor, se trata de demostrar amor, ¿verdad? Y así se empieza, ¿verdad? Es como cuando vamos pasando y de repente, pues tú ni conoces al vecino, ¿verdad? O vas a una oficina, llegas y saludas. No conoces a la persona, no la amas, no la aprecias, no sientes ningún sentimiento afectivo hacia esa persona. Sin embargo, saludas y demuestras educación, pero demuestras también amor. Eso podemos hacer con la gente muy difícil de amar, ¿verdad? No necesariamente tenemos que sentir amor por ellas, pero sí podemos demostrar amor.
Y la invitación de Dios es esa, ¿verdad? Amen, amen. No esperes sentir amor luego por esa persona, pero empieza por demostrarlo, ¿verdad? Date la oportunidad de ser tú el que manifieste la luz de Cristo en tu vida, ¿verdad? No esperes verla en la vida de los demás, sino que tú seas esa luz. Y regresamos, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate, nos habla otra vez de permanencia. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, debemos de permanecer en la luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesucristo. Dios es la luz, ¿verdad? Él dijo en su palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí nos dice, si amas a tu hermano, permaneces en la luz, o sea, permaneces en Cristo y te da una promesa tremenda. Tómala, tómala y hazla tuya. Dios te dice hoy, en este día te dice, y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Si tú has intentado cambiar algunas cosas en tu vida, si tú has intentado hacer algo y siempre te frustras porque dices, es que no puedo, es que ya lo intenté, de verdad quiero, pero no puedo, quiero, pero no puedo. Aquí Dios te dice, no habrá tropiezo. Sí se puede. Aquí nos lo dice Dios, sí se puede, sí se puede. Amigo, amiga, hoy Dios te dice, sí se puede. Si empiezas a guardar mis mandamientos, no habrá tropiezo en ti. Eres un más que vencedor. Eres un hombre, una mujer de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque amas a Dios y guardas sus mandamientos. Eso es caminar con Dios, aprender a conocer a Dios y conforme lo vayamos conociendo, aplicar, poner en práctica, poner en obra las enseñanzas de Dios. Y veíamos la vez pasada, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles de llevar. Y ahorita vamos a ver cuáles son los principales mandamientos de Dios y te vas a dar cuenta que no son difíciles. Nos sigue diciendo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si aborreces a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, a algún ser cercano, si tú lo aborreces, estás en tinieblas. Y nos dice aquí la palabra de Dios, las tinieblas han cegado tus ojos. ¿Y qué pasa con un ciego? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay tropiezo, un ciego se tropieza, necesita de un guía, un ciego necesita de un guía, ¿verdad? De un bastón, ahora pues hay perros guías, ¿verdad? Pero necesita de alguien más. Sin embargo, si eres un hijo de luz y permaneces en la luz, tú eres ese guía que puede guiar a otra gente a la luz que es Jesucristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si aborreces, estás en tinieblas, tropiezas y caes a cada rato. Si amas, permaneces en la luz y eres instrumento de luz para guiar a otros. ¡Wow! Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran contraste. Gracias a Dios por esta palabra. Seguimos leyendo en el verso 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Esta palabra nos está diciendo el día de hoy, es para ti, hijito, es para ti, hijita, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesucristo. Si hay condenación en tu vida, si te sientes mal, sientes que el pecado te ha agobiado, que el pecado no lo puedes abandonar, no lo puedes dejar, no te preocupes. Hoy Dios te dice aquí, ¿verdad? Acuérdate, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 12, dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Acuérdate, Jesucristo murió en una cruz por amor a ti, para perdón de tus pecados, para salvación de tu alma y para vida eterna. De tal manera que no dejes que el pecado te condene, porque Jesucristo pagó el precio y fue un precio muy alto, fue su propia vida. Esta palabra nos da el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Agárrate de ahí, tómate de ahí, aférrate a ella, ¿verdad? Entonces, recapitulando, volvemos, ¿verdad? Primera carta del apóstol Juan,
capítulo 2, verso 1, el Dios Padre Todopoderoso nos llama hijitos. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Siéntete amado, siéntete amada. Dios te ama, Dios te ama. Su grande amor ha sido manifestado en la cruz. Él dio su vida por ti, Jesucristo dio su vida por ti. Y el mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, esta es la carta de Juan, pero también está el Evangelio del apóstol Juan, nos dice en el capítulo 3, verso 16, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dice, de tal manera te amó. O sea, Dios ya hizo toda su parte. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Conocer a Dios. Después de conocer a Dios, poner en práctica sus enseñanzas, guardar sus mandamientos. Y bueno, a ti te digo, ¿cuál es el principal mandamiento que Dios nos da? El principal mandamiento que Dios nos da, lo dice su palabra, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Y el segundo mandamiento es muy similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia en esto se resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy Dios habla de eso, ¿verdad? Si aborrecemos a nuestros hermanos, si aborrecemos a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, estamos en tinieblas. Pero si amamos, entonces estamos en Cristo y no hay tropiezo en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Eso es platicar con Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es escuchar la voz de Dios. Recordemos que estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Y el título de esta charla se titula Caminando con Dios. Esto es caminar con Dios, amigo, amiga, familia, esto es caminar con Dios. Que te tomes un tiempecito de leer la palabra de Dios, de meditar en ella y una vez que la comprendas, pedirle a Dios la sabiduría, la fortaleza para llevarla a cabo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios!, ¿verdad? No nos condena para nada. Nos dice, yo te invito a que no peques. Ok, ya pecaste. Yo te invito a que no te sientas condenado. Tómate del sacrificio de Jesucristo, haz lo tuyo. Él es tu abogado. Pídeme perdón, así lo dice Dios. Pide perdón, pide fuerza, pide fortaleza y te vas a dar cuenta que tu vida cada vez va a ser más fácil y cuando menos te des cuenta vas a ser una persona que ya no practica el pecado, que está en luz, que ya no está en tinieblas, que antes tropezaba mucho porque andaba en tinieblas, era un ciego, pero ahora como está en luz, es una persona en la cual no hay tropiezo. Y yo te lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si te tomas un tiempo de conocer a Dios un poquito cada día, un poquito cada día, cuando menos te des cuenta, tu vida va a estar llena de gloria, de la gloria de Dios. Y bueno, amigos, amigas, familia, esta es la enseñanza de esta semana. Yo te recuerdo, amigo, amiga, no te olvides de compartir estos videos. Ayudamos a aquella gente que no conoce de Dios, que tiene necesidad de Dios, así como nosotros, ¿verdad? Ayudamos a que lo conozcan de una forma personal, de una forma íntima y de una forma sencilla, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo te invito ahí en el lugar donde estés, que te tomes un tiempecito. Vamos a bendecirnos unos a otros. Vamos a pedirle a Dios bendición en nuestro trabajo, bendición en nuestra familia. Si hay una petición específica ahí en tu mente, en tu corazón, dísela a Dios. Vamos a tomarnos un tiempo para decirle a Dios esas necesidades, esas peticiones personales. Y en el nombre de Jesucristo, que Dios dé respuesta a tus oraciones,
a mi oración. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar y para despedirnos. Padre bendito, hoy te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por este momento, Padre. Te damos gracias porque tú nos hablas, porque tú nos muestras cómo conocerte, cómo caminar contigo, bendito Padre. Hoy nos hablas, bendito Padre, que nos has dejado tu palabra para conocerte, Padre. Y que una forma de conocerte, Señor, es que a ti te agrada que vivamos, Señor, conforme Cristo vivió. Que no pequemos, bendito Padre. Y nos dices que si alguno ha pecado, que abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo. Es en la justicia de Jesucristo que nos podemos apoyar para pedirte perdón por nuestros pecados. Y Señor, hoy queremos hacerlo. Padre, si alguno de los que estamos viendo este video, alguno de los que están escuchando, ha pecado, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que no los tomes en cuenta, bendito Padre. Como lo dice tu palabra, Señor, límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es el justo, el que pagó el precio por nuestros pecados. Limpia los pecados, Señor, de la gente que está viendo, escuchando este video, así como los míos, bendito Padre, y permítenos acercarnos un día, cada vez un día más, un poco más, bendito Padre. Señor, te pedimos que tengas a bien el bendecir nuestra semana, que bendigas nuestra familia, Señor, que bendigas a nuestros seres queridos, que bendigas nuestro negocio, nuestras finanzas, que todo aquello donde pongamos nuestras manos sea bendecido, sea prosperado por ti, bendito Padre. Señor, recuérdanos, Señor, esta semana a amar a nuestro prójimo, Señor, porque ese es el mandamiento que nos has dejado. Primeramente, amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a empezar a poner en práctica tus enseñanzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, amigos, amigas, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos muy pronto. Hasta luego.